Muy buenas tardes, hermanos, amigos, personas que estáis siguiendo estos pequeños estudios. Hoy acabamos el sábado pasado el ciclo sobre los Hechos de los Apóstoles. Encontramos y vimos a Pablo en Roma. Y estoy pensando en cómo plantear los estudios, cómo enfocarlos, qué hacer, que no sea nada monótono, sino que sea estimulante, que nos anime, sobre todo en esta época que estamos viviendo tan desastrosa, tan complicada, con tanta expectativa en la venida del Señor. Pero voy a seguir. Y hoy vamos a hacer una reflexión en espera. Yo quisiera que las reflexiones, sea o de un texto bíblico, o de un libro bíblico, o de los salmos, de cualquier tema de las escrituras, estas escrituras tan preciosas que nos ha dado el Señor, se centren en Jesús y en su mensaje. Se dice que toda la escritura llega y tiene su punto culminante en Jesús, y es verdad. Pero ¿por qué quiero y deseo que sea Jesús el centro y su mensaje nuestro estímulo de vida? Porque considero que el movimiento que Jesús originó a lo largo del tiempo, hay que reconocerlo, a lo largo de los siglos, se ha ido convirtiendo en una religión, con un culto, unas confesiones de fe y unas prácticas que yo sinceramente considero que no estaban en el mensaje de Jesús. Y creo que ya va siendo hora, el momento, de replantearnos a dónde hemos ido a parar. De llegar, creo yo, a comprender que la fe en Jesús el Mesías no es una religión fundada por él. Él estaba lejos de ese concepto. Y que corresponde más a intereses de todo tipo, que no a la esencia, al núcleo, a la base de su mensaje. Jesús enseña, es maestro, es rabino, pero no solamente enseña, sino que hace algo diferente a los rabinos de su época. Vive y muestra no una religión, sino una relación profética con Dios y con los seres humanos. Fijaos, Jesús empezó a anunciar la llegada del reino, del reinado de Dios, para construir. A veces caemos en eso, no para construir algo que nos inhiba del mundo, sino para construir un mundo más humano y encaminado hacia la salvación definitiva en el reino del Padre, su Padre, nuestro Padre, el Padre de todos aquellos que creen en Él y que creen en Jesús como su enviado. Aquello que dice Karl Marx en su libro El Capital, que la religión es el opio del pueblo, no deja de tener una dosis de razón,
cuando esa religión se convierte en algo que oprime, que esclaviza y que no deja al ser humano ser precisamente imagen de Dios. Y es precisamente porque Jesús se encarna en el mundo judío, se encarna en la tradición profética de Israel, que tiene su valor y tiene su poder y tiene su sentido. Mirad, el profeta no es el que adivina el futuro. El profeta es el que comunica el mensaje de Dios para su pueblo, y por eso, porque lo hace para su pueblo Israel, también lo hace para el mundo. Hay una frase que a mí me encanta y que tiene un sentido profundo. Israel, el pueblo de Dios, es la luz de las naciones. Y es precisamente esos profetas que anuncian al Mesías, anuncian la llegada, que vendrá alguien. Para nosotros, evidentemente, ya ha llegado, es Yoshua ben Yosef, Jesús de Nazaret. Para los judíos están aún esperándolo, pero que ese Mesías, los mismos profetas lo plantean como un Mesías también universal. Y como tal, yo quisiera que en la reflexión de hoy vayamos descubriendo algunos aspectos del mensaje de Jesús. Jesús, repito, anuncia no una doctrina, sino un acontecimiento vivo y real que nos lleva a algo nuevo. El reino de Dios, en Él, se hace realidad y presente en nuestra historia. En primer lugar, vemos que con Jesús se nos dice que Dios busca reinar en nuestra historia humana, en nuestros acontecimientos, en nuestro devenir social, en nuestro devenir familiar, en nuestro devenir en todos los ámbitos. Repito, Dios busca reinar en nuestra historia humana, en tu vida y en la mía. Esto hoy en día suena algo raro, no suena muy bien, como tampoco sonaba bien en la época de Jesús. En la época de Jesús tenemos una serie de estamentos religiosos que oprimían al pueblo. Y por eso es algo que para mí es muy audaz después de 21 siglos el proclamar el reino de Dios. Porque el reino de Dios, después de 21 siglos de vida, entre comillas, de la Iglesia, se ha perdido la idea de lo que era en su origen un reino de Dios para todos y para cada uno de los seres humanos. Es algo muy audaz. Hay que ser valientes, muy valientes, para decir en una sociedad que se ha alejado por culpa de la misma religión, por culpa muchas veces de un mal planteamiento durante siglos de nuestra fe en el Señor Jesús, se ha alejado de Dios. De verdad, el reino de Dios se ha desvirtuado por todo lo que el ser humano ha intentado
y usado para dominar, enriquecerse, hacer barbaridades. Se han hecho barbaridades en nombre de Dios. Esto me recuerda, ¿os imagináis lo que sucedía o ha sucedido durante 20 siglos? Dos naciones cristianas en una batalla, unos orando al Señor para la victoria y otros orando también al Señor, al mismo Dios, también para la victoria. ¿Pero qué locura es esta? ¿Qué pasa? Mirad, el mensaje de Jesús está completamente lejos, años luz, como diría, de todo esto. El mensaje de Jesús es otra cosa. Y hay que descubrirlo. Tenemos que intentar a través de los escritos, que nos ha llegado hasta ahora, hemos de intentar redescubrir el auténtico núcleo del Evangelio para anunciarlo de verdad. Porque ese es el mensaje genuino de Jesús. Y no otro. Todo lo demás es como una cáscara oxidada que nos impide crecer. El reino de Dios es, pues, la vida tal como la quiere el Señor y que somos llamados nosotros, los creyentes, a construir. Es una vida guiada por la misericordia de Dios hacia todos y a toda la creación. Somos llamados a fomentar la presencia soberana de Dios para crear un mundo de justicia, un mundo de dignidad para todos los seres humanos y el respeto y cuidado de la creación. Este último concepto, que se llama la ecología, estoy convencido, así lo veo, así lo vivo, es una asignatura pendiente en el cristianismo, que ha pensado que ha de servirse de la creación en lugar de cuidarla para la gloria de Dios. Claro que la creación está también para servirnos, pero servirnos según la voluntad de Dios, con sabiduría, con conciencia, con amor. Y eso, repito, es para mí algo que es una asignatura pendiente en el cristianismo. La verdad es que Jesús, nuestro Señor, vivió, aún diré más, se apasionó por el reino de su Padre. Fue y es el centro, la vida de su mensaje, de su buena nueva. Y pone a Dios en el centro del reino. No pone ni a la iglesia, no pone ni a los dogmas, no pone ni estructuras, no pone nada de eso. Pone a Dios vivo y verdadero en el centro del reino. Todo lo vive Jesús en ese proyecto. Y fijaos, Jesús no predica la fe en su Padre, aunque se daba por sentado que todo el mundo creía en la existencia de Dios. En su momento no predica la fe, porque Él no dice creer. Él no dice creer, porque ya se creía. Porque en la sociedad ya existía ese sentimiento. Se daba por sentado, no como hoy en día, es que Dios existía. Lo que Él hace es invitar a entrar en el reino de su Padre. No dice, por eso nos dice que busquemos primero el reino de Dios
y lo demás vendrá por añadido. Orar, por ejemplo, en la oración nos dice, venga tu reino, haciendo su voluntad. El reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús rompe esquemas. Por eso Jesús no está de acuerdo, y lo digo de corazón, con todo el montaje que hemos hecho a través de tantos años, tantos siglos, sobre su mensaje. Jesús predica una vida más de acorde con Dios. Por eso no asocia el reino de Dios, repito, él nunca lo hizo, a un sistema religioso. Por eso fue uno de los motivos por el que murió. Murió y se desencadenó todo el proceso final de su muerte cuando precisamente denunció en el patio del templo, tirando las mesas de los cambistas, denunció el negocio montado alrededor de la religión. El Señor Jesús no asocia el reino de Dios a los poderosos, ni a los ricos, sino a los necesitados. No dice que el rico no entrará en el reino de los cielos. Dice que es muy difícil que entre. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos convertido en ídolos, en dioses, muchas de las cosas que hoy en día todos vivimos como normales y no nos damos cuenta que nos esclavizan. El Señor asocia el reino de Dios a los pobres, pero también, repito, a los ricos, a los desgraciados, y no les promete riqueza. No dice bienaventurados los pobres porque ellos eran ricos, no, ni mucho menos. Dice bienaventurados los pobres porque ellos entrarán en el reino de Dios. Es tremendo. Por eso, simplemente tomando las Escrituras, y fijaos lo que dice, lo expone en la sinagoga de Nazaret, su patria. Y lo tenemos, por ejemplo, en Lucas 4, en el capítulo a partir del 16. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. Y el sábado entró en la sinagoga. Imagínatelo. Conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Subrayo, conforme a su costumbre. Se le dio el rollo o el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Atentos, porque este es el programa del reino de Dios que predicó Jesús y que quiere que nosotros también lo vivamos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, o el año de gracia. ¡Qué lejos está eso! ¡Qué lejos está eso de lo que vivimos, predicamos y aspiramos! Voy a acabar aquí hoy. Voy a acabar ahí porque realmente considero que es una introducción. Ya veremos el sábado que viene cómo enfoco el tema. Pero recordar, el programa de Jesús ha de ser para nosotros
provocador y revolucionario, liberador y engrescador, es decir, que nos dé ánimo, fuerza para proclamar y decir: el reino de Dios ha llegado. Creamos en esa llegada, creamos que podemos entrar, creamos sinceramente en el Señor Jesús para formar parte del reino de Dios, su Padre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé Shalom, paz.